Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes. El tema de hoy que quiero compartirles, estamos en la fiesta de Sukkot, estamos habitando en cabañas, estamos transmitiendo para dar el estudio de lo que significa evangelio. El tema de hoy es el evangelio, que muchos predican y hablan diciendo que traen la buena nueva, la buena noticia, o traen el evangelio. Y normalmente te manejan como evangelio que Cristo murió, o que el Mesías murió y por tus pecados y ya, eres salvo. Eso es hasta ahorita lo que normalmente saben decir, y dices, pero ¿cuál es el evangelio? Y vamos a estudiar desde la palabra. La palabra evangelio viene de la palabra basar. Esto no es algo nuevo, esto siempre ha estado. La palabra basar significa nuevas. La palabra basar significa anunciar, anunciadora, estar fresco, completo, alegre para anunciar. Es una noticia. Y ahí mismo donde estoy poniendo el 13:19 del Strong, te maneja la palabra evangelizantes, predicar. Tienes que hablar, tienes que predicar, pero ¿qué significa la palabra basar? Vámonos a 2 de Samuel capítulo 4 versículo 10. Y dice así, que cuando aún uno me dio nuevas, está hablando David. Sí sabían que a David lo quería matar Saúl y lo procuraba matar en todo momento. Entonces dice así que cuando uno me dio nuevas, es decir, me dio basar, me dio el evangelio, una buena noticia, pensando, diciendo, he aquí Saúl es muerto, imaginándose que me traía una buena noticia, un basar, un evangelio. Yo lo agarré, lo prendí, le maté en Ciclac en pago de su noticia, en pago de lo que venía predicando, en pago de lo que venía evangelizando, diciendo que había muerto Saúl. Para él nunca fue algo grato de decir que muriera Saúl. De hecho, por eso lo mató, porque él nunca le deseó la muerte a Saúl, aunque era el rey, porque era el rey y Dios lo había puesto. Entonces él no iba en contra de lo que era la voluntad de Dios. Entonces ahí encontramos ahí la palabra, que supuestamente nada más la buena noticia viene en el Nuevo Testamento, y eso es una falsa. Es algo mentiroso, porque realmente no es nuevo, no está peleado el antiguo con el nuevo. De hecho, la predicación, la buena noticia jamás fue dada con el Nuevo Testamento. Imagínense Pablo, no, mira, dice la carta a los romanos que, o sea, obviamente es falta de entendimiento que la palabra basar está basada en el Antiguo Testamento, y así mal llamado Antiguo Testamento, porque realmente la palabra basar, una buena noticia, era la promesa de Dios hacia su pueblo, hacia su pueblo. No perdamos de vista lo que venimos aprendiendo, que venimos a ser pueblo de Dios. Entonces dice, pero vamos a ver en el contexto evangelio que lo que fue profetizado. Vamos a Isaías capítulo 40 versículo 9 para que entiendan la profecía, que era el basar, la buena noticia, cómo se iba a desplegar sobre las nuevas escrituras que iban a ser por medio de los apóstoles, la buena noticia, el evangelio, el predicar. Ese es el propósito de la predicación. Así que nos dice, súbete, Isaías 49 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora. Ahí está la palabra basar del Strong. Anunciadora de Sión, predicadora de Sión, buena noticia de Sión. Levanta fuertemente tu voz otra vez del basar, de la buena noticia, del evangelio de Jerusalén. Jerusalén nunca deja de ser Jerusalén. Si se fijan, Apocalipsis dice, y descenderá la nueva Jerusalén. O sea, Jerusalén siempre va a seguir siendo Jerusalén. La nueva Jerusalén desciende desde los cielos. Dice, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí el Dios suyo, el Dios vuestro? Ahí está la buena noticia y empleada la palabra, pero fíjense en el 41:27 de ahí mismo de Isaías, el profeta mayor. Dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un portador de basar, un portador de alegres nuevas. O sea, esto ya estaba predicho,
de que se iba a dar esa buena noticia. Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son los montes, no, perdón, cuán hermosos son sobre los montes, a ver si le suena la palabra porque alguien la usó, los pies del que trae alegres nuevas, es decir, buenas noticias, es decir, la palabra bazar del hebreo, estamos en Isaías, dice del que publica la paz, del que trae otra vez la buena nueva del bien, del que publica la salud. ¿Qué salud? Salvación. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el propósito, seas católico, seas cristiano, seas quien seas. Si tú empleas las escrituras, que es la Biblia como la conocemos, porque en aquellos tiempos eran rollos, no era un libro completo solo. O sea, de hecho fue impreso y el haber hecho esa impresión tiene errores, porque en el hebreo cuidan mucho los escritos y que no tengan ningún error, pero ya al trasladarla del alemán al inglés y del inglés al español, pues ya se hizo un desbarajuste. Entonces, ¿por qué estamos regresando a la raíz? Para que entiendas, porque te dicen, te traigo el evangelio. Una vez llegaron, tocaron mi puerta y me dijeron, traemos el evangelio. Le digo, ¿qué es evangelio? Y no pudieron decirme qué era evangelio. Entonces, ¿cómo vas y golpeas una puerta y dices que llevas algo y no sabes ni siquiera qué es lo que lleva? Y eso es lo que desafortunadamente dentro de las congregaciones no les han enseñado absolutamente nada. Seas católico, cristiano, testigo, lo que sea, no enseñan qué es una buena noticia, pero en base a qué es la buena noticia. Isaías nos dice que van a publicar. De este mismo de Isaías habló el apóstol Pablo a la carta a los romanos y también a la carta a los efesios para buscarle dar una buena interpretación de esta noticia para los expatriados. Él quería hablarle a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los dispersos, ¿sí? De esto se trata la buena noticia. Se trata de que los que se fueron lejos tienen que entender la buena noticia. No nada más es a los que se quedaron en Jerusalén, sino los que salieron y se dispersaron en las naciones, entre todos los pueblos. No solo la tribu de Judá, que por eso son los judíos de Judá. Faltaban precisamente los demás. Fíjense bien cómo dice la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 15. Y aquí les va a volver a sonar. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Es lo mismo que dijo Isaías. O sea, Pablo está exhortando que se debe de ir a dar esas buenas noticias y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es esa buena noticia? Fíjense la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Evangelio de la paz. No pierdan de vista esa palabra, evangelio de la paz. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio de la paz? Porque por medio de un sacrificio se hizo la paz para con Dios, con los hombres. Esa es la buena noticia. Normalmente cuando te van a predicar y te van a hablar de algo respecto a la Biblia, primero te van a espantar con el infierno. ¿Y por qué te van a espantar con el infierno? Y piensan que el diablo va a estar dominando sobre el infierno. Eso es una gran mentira. Entonces, te espantan que robaste, mentiste, hiciste, pusiste, sí, eres pecador, te vas a ir al infierno. Pero no te das la buena noticia. No te dicen qué es esa buena noticia y quiénes son los que van a ir al infierno y por qué. Todo eso es una estructura del verdadero evangelio. Entonces, esta buena noticia, que el castigo que debía de venir sobre todo el pueblo, queda anulado por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Y eso es lo que les he venido enseñando, cómo cambia de un sacrificio de animales, cómo se brinca a un sacrificio de un hombre, porque fue profetizado desde los Salmos capítulo 40 versículo 6 al 8, nos explica que él decía que le había pedido que viniera, por eso vino, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y eso lo vemos en otra carta de Pablo. Pero bueno, Colosenses capítulo 1 versículo 20 nos dice, y por medio de él, ¿por medio de quién? Del Mesías. Eso es lo que debemos de aprender, que por medio de él reconciliará todas las cosas con Dios, habiendo hecho la paz. Por eso es el evangelio de paz. Se acabó el enojo de Dios para contigo. Por medio de la sangre de su cruz, lo que derramó
el sacrificio se dio, murió por medio de él. Repito, ya sea las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Se dan cuenta? Dense cuenta, Yeshua nos también hace ese propósito de llevar esa buena noticia y manda a los apóstoles diciendo. Vámonos a Mateo capítulo 10, versículo 5 al 15. Y dice así: Yeshua envía a los 12. Fíjese cómo envía el maestro, envía a sus 12 apóstoles. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayan por el camino de los gentiles. Dice, y no entres en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta buena noticia primeramente tiene que ir a la primer casa, que son Judá. Entonces dice, cuando vayas predicando diciendo el reino de los cielos se ha acercado, el gobierno de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el propósito de ese gobierno que se ha acercado? Van a sanar enfermos, van a resucitar muertos, van a limpiar leprosos, van a expulsar a los demonios. De gracia recibieron, es decir, gratis lo recibiste, dalo gratis. No, fíjense bien cómo les enseña aquí a los apóstoles. No te proveas de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en tu cinturón, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. ¿Quién los va a sostener? Donde vas a dar la buena noticia, ellos, la costumbre es alimentar, la costumbre es ayudar. Entonces, no que hagan un diezmo, no les dijo eso. Y no tenían que llegar con ropas ostentosas como hoy en día. Y cualquier ciudad o aldea donde entres, averigua quién es digno de ella. ¿De qué? En ella. ¿Quién es digno en esa casa? ¿Quién es digno de qué? De recibir esa buena noticia. Y quédate allí hasta que te marches. Al entrar en la casa, dale tu saludo de paz. ¿Cuál es el saludo de paz? El de Efesios, Evangelio de paz. ¿No? ¿Cuál es el saludo de paz? No. El famoso shalom. ¿Y quién te va a entender eso de...? Este ya se está judaizando, ¿no? Como si aleluya viniera de una palabra bien latina, ¿no? O Ebenezer. Es que hasta así le ponen a sus hijos y entonces ya están judaizando. Eso sí, eso no es judaizar. O sea, nada más te es judaizar cuando te conviene y cuando no te conviene. Entonces no te estás judaizando. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna esa casa, que tu saludo de paz se vuelva a ustedes. Y cualquiera que no te reciba ni oiga tus palabras, ¿qué vas a decirle? Al salir de esa casa o de esa ciudad, sacude el polvo de tus pies y en verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma o Gomorra que para esa ciudad. Esto que hago, esto que yo les comparto, es para que se entienda que no estoy predicándoles ninguna religión. No estoy predicándoles de que se vengan a congregar conmigo y que me traigan su diezmo. No estoy invitándolos a una religión. Estoy hablando lo que dicen las escrituras, que han traspasado los tiempos. Estoy compartiéndoles la buena noticia. Quiero que se enteren de la buena noticia sin ningún costo. Quiero que se enteren que lo que les han dado, lo que han recibido es una gran mentira. Y cómo les han engañado y los han ultrajado, les han quitado y ni en cuenta, Entonces, quiero que se enteren que esto no es ni para que se salgan de donde están, sino para que verdaderamente juzguen con justo juicio y se den cuenta si verdaderamente están caminando por la voluntad del Dios verdadero. No te estoy hablando de un Dios de madera, no te estoy hablando de un Dios de piedra, no te estoy hablando de algo que se te rompe en tus manos, te estoy hablando del Dios verdadero que traspasó por medio de las escrituras los tiempos
y se está comunicando con cada uno de nosotros y nos está reflejando su voluntad por medio de sus mandamientos. Y nos está mostrando cuál es esa buena noticia y solamente los hijos deben de entender. Esto no se trata que entiendan todos. Esto no es a fuerzas. Entonces, la palabra empleada que se ha empleado es la palabra basar, buena noticia. Pero en el griego, como estamos caminando también sobre la escritura del Nuevo Testamento, como mal llaman, porque no es Nuevo Testamento, sino es un pacto renovado, el número 2098, Evangelio, de la Concordancia Strong, te maneja la misma, que es una buena noticia. O la puedes encontrar también como 2098 o 2097. Evangelizó, porque evangelio, unas nuevas, una buena noticia, es como lo vas a emplear. Evangelizando, predicaba, predicándose, para saber. Ambas evangelizó y evangelio son un homónimo del hebreo, es decir, el mismo significado del hebreo. Basar. Es una buena noticia. Así que todos sabemos que cuando te hablan del evangelio, te están hablando de Yeshua. Te tienen que hablar de su obra, te tienen que hablar de su vida, te tienen que hablar de su muerte, te tienen que hablar de su resurrección, de su exaltación, ¿sí? Y que todos sabemos, y se lo han brincado muchas veces, que esta es una promesa hecha al padre Abraham. Esta promesa era para el padre Abraham. Y que cuando se dice Dios proveerá, esa famosa palabra que dicen Dios proveerá, que hasta la emplean para todo, ¿sí? Está hablando que va a enviar salvación a la casa de Israel, no solo a la casa de Judá, o no solo a la tribu de Judá, sino va a enviar salvación a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque es Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob se vuelve Israel. Y de allí les da la promesa, cuando iba a sacrificar, le pide a Abraham, a su hijo, y lo iba a sacrificar, le envió un cordero para el sacrificio, un carnero para el sacrificio. Entonces, ¿qué pasó allí? Eso es por eso decía Dios proveerá, porque su hijo le pregunta, ¿quién, y el sacrificio, padre? Dice, Dios proveerá. Dios proveerá un sacrificio para el perdón de nuestras faltas. Pero está hablándole al padre Abraham. Y le dijo que él iban a ser como las estrellas, iban a ser sus hijos. Y Judá no son las estrellas nada más. O sea, no son juntas toda la... O sea, no las puedes contar. ¿Pero por qué? Fíjense bien, nos está hablando de dos callados, eso ya se los expliqué. Dos tribus, dos callados, dos tribus en Jerusalén, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y 10 tribus dispersas llamadas Efraín, porque fue la que predominó. Hoy en día, muchos predican y muchos piensan que Dios está cambiando a su pueblo, ¿sí? Y que se va a integrar la iglesia, que es con la que se va a casar y que los demás no tienen nada que ver. Es más, ni el pueblo judío. Entonces, piensan que va a dejar a su pueblo, al cual le dio reglas, le dio mandamientos, los protegió con sus mandamientos, ¿sí? ¿Tú piensas que cambiaría a su pueblo por un pueblo desobediente, sin reglas, anarquista? Yo te digo, ¿tú crees que Dios va a hacer eso? ¿O tú cambiarías a tus hijos por un niño de la calle que está perdido en sus deleites, en la droga, a la hora de dormir no le importa, él no sabe, o sea, no le importa otra cosa, tiene alcoholismo, tiene muchos vicios? ¿Tú cambiarás a tus hijos sanos por esos? Es porque piensas que Dios va a hacer lo mismo. Que los mandamientos no deben de ser. Y bueno, muchos ahora dicen, sí, sí deben de ser los mandamientos. ¿Y por qué no los obedeces?
Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice así. Dice, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Tú dices, ahí está, ya quitó a su pueblo y vamos a entrar todos los gentiles. O sea, no. La palabra Gois, aquí nos está hablando de Efraín, naciones, porque en Efraín es el hijo de José y le dijo a José que Efraín llegaría a ser multitud de naciones. Efraín. Y cuando un efraínita despierta, deja la idolatría, se aparta de dioses falsos, obedece los mandamientos, se sujeta a la Torá y ama la Torá como David, como el Salmo 119 nos expresa. Fíjense, Génesis 48, 14 al 19, 14 y 19. Fíjense bien, pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, ¿a quién bendijo con la derecha? A Efraín. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, porque le dijo, no, padre, así no. Dice, no, lo sé, él también, Manasés llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor va a ser más grande que él, y su descendencia llegará a ser, ¿qué? Multitud, y como se los he enseñado, la palabra naciones que se expresa allí, es la palabra gois, gentiles. No nada más se ocupa como despectiva, sino se ocupa como una nación. Y eso es lo que es Efraín. A eso se estaba refiriendo Pablo en la carta a los Gálatas, que les está diciendo, evangelizó antes a Abraham diciéndole, en ti serían benditas todas las efraínitas, todas las naciones. Génesis 35:9 nos dice, para que entiendan por qué Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Jacob regresó a Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Dios le dijo, te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Por eso viene que somos israelitas. Así que lo llamó Israel. Y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá. Ese es el versículo 11. ¿Se dan cuenta del 35:11? Si tú te metes al Strong te vas a dar cuenta, dice, de ti saldrán gois, incluso una unión de naciones, hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. ¿Y dónde están los de Judá? No nada más, esto no nada más es para los judíos. De esto se trata, de encontrar a los efraínitas. Debemos de entender que la palabra evangelio siempre ha estado en las escrituras, no es una cosa nueva. ¿Sí? Es más, para predicar se usaban los profetas, se usaba la Torá, no se usaba el Nuevo Testamento, porque el Evangelio no es oposición al Antiguo Testamento, entiende esto, Evangelio no es en contra del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto muerto, cesado. Están usando unas palabras de Pablo que no entienden, cuando habla de Sara y de Agar. Están torciendo las escrituras de una manera espantosa. Evangelio es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Fíjense bien cómo se cumple esa promesa del Antiguo Testamento en Isaías. En Isaías está profetizado, ¿y dónde se va a cumplir? En Mateo. Vamos a ver, Lucas, Isaías 61:1. Hasta aquí se viene a cumplir la buena noticia que estábamos hablando. Una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? ¿De qué se trata esa buena noticia? Dice así, el Espíritu del Señor, aquí es el profeta, y está escribiendo el profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ahí está escrita la palabra bazar, a los abatidos, a vendar, va a dar las buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cautivo de qué? ¿Y libertad de qué? Y a los presos apertura de cárcel. Si se dan cuenta, apertura de cárcel, ¿por qué te meten a la cárcel? Por infringir la ley. ¿Cuál ley violaste?
¿Cómo te pueden sacar de la cárcel? Pagando la fianza. De eso se trata el Evangelio. ¿Y dónde vemos este cumplimiento que ya se hizo? De esa profecía viene y el Mesías se para y le toca leer en un sabbat, le toca leer ese texto precisamente. Precisamente ese texto. Fíjense bien Lucas 4, 16 al 21. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Entró a la sinagoga, él era un maestro, él era un rabí, él era un pastor, si le quieren llamar así. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Lo que decía ya los oprimidos, acá está traducido del griego a los pobres. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cierra el libro, lo devuelve al asistente y se sienta, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han escuchado. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda, ¿te dan cuenta? Y todo esto se cumplió. Fíjense bien cómo se cumple. El Mesías empieza a caminar y empieza a reflejar todo esto. No nada más lo dijo, no nada más lo leyó, sino lo empezó a practicar. Entonces, los discípulos ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Lo encarcelan y le van a mochar la cabeza, pero antes de mocharle la cabeza, quiere saber si él era el Mesías. Dice, y al oír, Mateo 11, 2 al 6, al oír Juan en la cárcel de las obras del Mesías, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y él respondió, les dijo, id y contarle a Juan lo que escuchan y lo que ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos escuchan, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Porque era una locura que un hombre quitara los pecados de encima de las personas, porque el pecado te trae todas esas enfermedades. Entonces, estar enfermo es estar en la cárcel, estar enfermo, tener enfermedades es estar cautivo. Eso vino a ser el Mesías. Por eso, para que esto les quede bien claro, dice en Mateo 12:12, ¿no? Que es lícito hacer lo bueno en los días de reposo. Porque dice, yo soy el Señor del reposo. Y dicen, no, Jesús es el Señor del reposo, todos los días son el reposo porque yo estoy en él. No. No te confundas. ¿Qué está haciendo al sanar a los enfermos? Les está dando reposo. Él es el Señor del descanso para todos, de quitar las cargas de encima de ellos. Y la carga no son los mandamientos, sino la carga es la infracción a la ley de Dios. La carga es el pago por tus malas acciones. La carga, tu enfermedad, son las malas acciones que hiciste en toda tu vida y que debes de corregir, debes de pedirle perdón a Dios y debes de buscar la redención por medio del Hijo de Dios y clamarle por misericordia para que tu enfermedad sea curada. Y si no es curada, estás pagando para ser redimido. No todo lo que nosotros pensamos que es muerte, pensamos que ya se perdió. Muchas veces la muerte puede ser una ganancia, una manera de que tu infracción era tan elevada que te la está cobrando, pero no te vas a perder. Y eso te necesitaría darles otro estudio referente a eso. Entonces debemos de comprender que la muerte no siempre es muerte. Para los que crean y confían en el Mesías, el que pasa de muerte a vida. Entonces, si tú eres oprimido y si tú entiendes este mensaje y tú estás pasando por situaciones muy difíciles, tú debes de entender, porque no sabemos a dónde llega. Esto ahorita lo está siendo publicado, pero como lo dejo abierto,
llega lejos. Entonces, de eso se trata, de dar la buena noticia de verdad y saber que de eso se trata, ¿sí? Que los ciegos reciban la vista. Esto no nada más es de que eras ciego y empiezas a ver, sino que empieces a entender, que empieces a comprender, porque esto solamente lo van a entender los hijos de Dios o los efraimitas, los que van a entender las escrituras. Fíjense bien Isaías 29:18. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Está hermosa, ¿no? ¿Logras entender las escrituras? Esto que estoy haciendo es como lo que les estaba predicando el estudio pasado. De eso se trata, de explicar las cosas más claras, no de revolver más a la gente. Isaías 29:19 dice así: los afligidos aumentan también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijan en el Santo de Israel. De eso se trata, el cumplimiento de todo esto que dijo Isaías es la buena noticia de la libertad. Porque has infringido la ley de Dios, estás en problemas, estás prisionero, estás enfermo. ¿Sí? Si tú entiendes este sacrificio, puedes bien ser libre. Pero si no, vas a seguir siendo cautivo. No te estoy predicando una nueva religión, te estoy hablando lo que dijo el creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Pero debe de haber un cambio en tu vida. Fíjense bien, ahí es lo que dijo Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha traído a dar las buenas noticias a los afligidos. ¿Estás afligido? Esta es la buena noticia. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, a dar libertad a los prisioneros. Eso es lo que debemos de entender. Para eso vino el Mesías, para pagar nuestra deuda. Hechos capítulo 13, 32 al 41. Dice, y nosotros os anunciamos el Evangelio, la buena noticia, de que la promesa hecha a sus padres, a ver, yo te digo gentil, ¿esa promesa te queda a ti? ¿Quiénes son tus padres? Si dices que no eres Israel, ¿quiénes son tus padres? Dice, Dios la ha cumplido. Estamos en el libro de Hechos, como le llama Nuevo Testamento. ¿Por qué te agarras el libro de Hechos para decir que es tuyo? Y hacer lo que a ti te conviene, todas las promesas, pero la obediencia, ¿no? Fíjense bien, dice, Dios le ha cumplido a nuestros hijos al resucitar al Mesías, como también está escrito en el Salmo 2, el Hijo de Dios resucita. Hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, Lucas, el escritor de este libro, entendió el Salmo 2, de que Jesús o Yeshua no es el mismo que el Padre, porque lo engendró, está escrito desde Salmos. Por eso dice en la carta a los Filipenses capítulo 2, nos refleja que dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Mesías, y el Mesías era con Dios, y el Mesías era Dios. Y el versículo 2, y el Mesías estaba con Dios, era con Dios. Ese es su hijo engendrado desde antes. Por eso, y cuando los fariseos le preguntaban, oye, los fariseos decían, ¿quién eres? Dicen, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿De quién es hijo el Mesías? Dicen, de David. Y entonces, ¿por qué el David está viendo al Padre y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? ¿Cómo David le va a decir Señor a su hijo? Es porque no se ha entendido, tiene que ser hijo de David. Sí, pero tú no estás entendiendo que el Mesías viene desde antes. Y es hijo de Dios, no hijo de María. Que María viene a ser la madre de Dios. O sea, desde ahí están tronados. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de sí mismo, se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo, así como nosotros, humana, pero para venir a servir, no a ser servido. Ese es el propósito.
Porque si él hubiera venido con toda su divinidad, entonces no se vale el juego. Rompe las reglas. ¿Ok? Entonces, dice así, cuando aquel que lo resucitó entre los muertos, Alto. dice, y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitiré que tu santo vea corrupción. Dice el 36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquí a quien Dios resucitó no vio corrupción. Está hablando del Mesías. O sea, él está explicando que lo que escribió David era lo profetizado. Por tanto, hermanos, sabed por medio de él, os he anunciado el perdón de los pecados. Los que estaban ahí junto a él sabían que pecado era infracción a la ley de Dios. Entonces, les está diciendo, sabed por medio de él, que el Hijo de Dios os ha anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley sacrificial. No pudieron ser justificados por haber matado un animalito. Porque hay pecados que no pagaba por medio de los animales. Por medio del Mesías, todo aquel que cree es justificado, es presentado aprobado delante de Dios. Tened pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en el profeta: mirad, burladores, maravillaos y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerán, aunque alguno se los describiera. Esto que estoy diciendo, no cualquiera lo va a entender, no cualquiera lo va a percibir, es más, lo van a quitar. Lo que debes de entender es que le está hablando a hijos, no a todos. Te pregunto, ¿tú crees? ¿Entiendes? Se trata de que por falta de entendimiento hemos violado la ley de Dios. Esto es lo que se trata el Evangelio. No sabíamos. ¿Sí? No hemos obedecido a Dios, no hemos obedecido sus mandamientos, no hemos obedecido su voluntad. Hemos sido rebeldes. Ahora, se trata de que recibas el sacrificio de Yeshua como pago de vuestras faltas, de tus faltas. Y ahora vas a entender el por qué Yeshua decía, vine a libertar a los oprimidos. O tus pecados te son perdonados. ¿Qué es pecado? Infracción a la ley. O tus infracciones ante la ley de Dios te son perdonadas. Vete y no infrinjas más la ley. O vete y no peques más. ¿Sigues pecando? Juan 5:14. Después de esto, Yeshua lo halló en el templo y le dijo al que había sanado, mira, has sido sanado. ¿Qué dice? No peques más para que no te suceda algo peor. No peques más para que no te suceda algo peor. No peques más para que no te suceda algo peor. Y luego, Juan 8:11. Y ella responde, porque le dice a la mujer cuando está escribiendo en la arena, que la traían por adúltera. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Marcos capítulo 2, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué estaba paralítico? Pecar es infringir la ley de Dios. Esta es la buena noticia. Que estando perdido en tus delitos y en tus pecados, se puede hallar perdón de pecados. Ahora vamos a entender ampliamente. Voy a retomar Efesios 2 para aplicar la palabra evangelio al entendimiento. Porque usan mucho de que es que no es por obras. Y quisiera retomar Efesios capítulo 2, desde el versículo 1, y vamos a caminar para que entiendan Efesios 2.
Dice así, Efesios 2, y Pablo está escribiendo a los de Éfeso. Y tiene por título, salvos por gracia. Van a entender que es algo gratis, pero vamos a entender qué es lo que recibes y cuándo lo recibes, porque debemos de hacer una aplicación, la exégesis más simple, lo literal que estás oyendo. No necesitamos profundizar, simplemente debes de saber los tiempos, presente, pasado y futuro. ¿Sale? Y con eso vamos a entender el principio de lo que está hablando Pablo. No necesito ser un erudito, no necesito trazárselos de otra manera, simplemente vamos a ir con el texto y estamos hablando presente, pasado, futuro. Fíjense bien, dice, y Él les dio vida a vosotros, que son ustedes, cuando estabas, ¿qué tiempo estamos hablando? Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué dice delitos? ¿Y por qué dice pecados? Porque infringiste la ley de Dios. Dice, Él te dio vida, el versículo 1, Él te dio vida cuando tú estabas perdido en tus pecados, en tu porquería. ¿No es cierto? Ahora, dice el versículo 2. Entonces ya quedó claro que estamos en el pasado. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, no en este tiempo. Porque muchos siguen haciéndolo en este tiempo y dicen que son salvos. No te equivoques, dice, siguiendo la corriente de este mundo, en otro tiempo, ¿sale? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Quién es un hijo desobediente? Aquel que no obedece la ley de Dios. De eso está hablando Pablo. Antes eras un hijo desobediente. Eso opera aún en los hijos desobedientes, pero tú, en los cuales anduviste en otro tiempo, está hablando de tu pasado. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Debemos de entender algo bien claro. Pablo le está hablando a los de Éfeso, le está hablando a la gente de afuera, o ya está hablando a los que ya se están congregando. Entonces esa carta es para los que ya se congregan. Por eso está hablando, ustedes ya no deben de hacer eso, ustedes ya era pasado. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. ¿Sigues ahí? Te pregunto, ¿sigues ahí? Dice el versículo 4, pero Dios, Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, o sea, ya te sacó, aún estando nosotros muertos en infracciones ante la ley de Dios, en pecados, estábamos perdidos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Así que, ¿qué hiciste para merecer eso? Nada. Dice, por gracia eres salvo. Y la palabra salvación también es sanidad. Por gracia es un regalo de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hace sentar en lugares celestiales con el Mesías. ¿Por qué en lugares celestiales? Es una autoridad, es una esperanza viva. Eso es lo que debemos de entender. Dice, ahora fíjense bien, ¿para qué ese movimiento nos hizo sentar en lugares celestiales? Pongan mucha atención, está hablando de presente, pasado y futuro. Ahora, esto va a brincar al futuro. ¿Por qué va a brincar al futuro? Dice, para mostrar en los siglos venideros, para que por medio de ese sacrificio, y se sienta a la diestra del Padre para interceder por nosotros, para que los demás, los que nosotros en nuestra generación, porque estoy hablando de hace 2000 años, más de 2000 años, nos está diciendo, para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, por medio del Mesías. Nosotros alcanzamos esa misericordia, porque fue gratis, fuiste salvo por medio de la fe. Y esto no hiciste tú nada, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, o sea, yo no me lo gané. Pero fíjense, hasta aquí dicen, ahí está, no tengo que hacer ninguna obra porque es un don de Dios, es un regalo. A ver. Sigue el texto. Fíjense bien qué dice el versículo 10. Ya nos dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora dice, porque somos hechura suya. Ah, ¿ya eres una hechura de Dios?
Sí, sí, sí. Fuimos creados en el Mesías para... A ver, ya eras malo, Él te lo regala, pero ¿para qué te preparó? Para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles obras? Ahora yo te pregunto, ¿hay obras en ti? ¿No que no debes de hacer obras? No, 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 no. Que si tú dices que no tienes obras, entonces aún no eres salvo. Si tú dices que no lo ganaste, que te fue un regalo, entonces debes de entender que Dios te preparó para hacer buenas obras. Pero si no haces obras, quiere decir que aún no eres salvo, quiere decir que aún no hay gracia de Dios en ti, no te ha transformado. Y esto hace una reconciliación del hombre para con Dios, porque fíjense cómo continúa diciendo, ya estoy en el 10 que te preparó para buenas obras, ahora vamos al 11. Para que entiendas que es una reconciliación. Dice reconciliación por medio de la cruz, por medio de ese sacrificio. Dice así, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, ¿eres gentil? En cuanto a la carne, fíjense bien porque muchos dicen, yo soy gentil. A ver, pon mucha atención porque te están hablando a ti. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, literal, eran llamados, eres un incircunciso. Por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, lo que le hacen al judío. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, no tenías al Mesías. Estabas alejado de la ciudadanía de Israel, no eras israelita, no eras ciudadano. Es más, eras ajeno a los pactos de la promesa. O sea, a ti nadie te hizo promesas. Estabas sin esperanza y estabas sin Dios en el mundo. O sea, eras nada. Pero ahora, a ver, o sea, no eres judío, eres un gentil, no eres nada. Dice, pero ahora, ¿entienden el pero? Pero ahora en el Mesías, tú que en otro tiempo estabas lejos, ¿qué crees? Has sido hecho cercano por la sangre del Mesías. Ah, entonces ya soy israelita. No lo digo yo, lo está diciendo Pablo. Porque en él es nuestra paz, nuestra reconciliación. La paz es la ira de Dios contra los hijos desobedientes. Y dice, hay paz por medio de Jesús. Entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué? Entonces, ¿va a quitar a los gentiles o va a quitar a los judíos? Diciendo que de los dos hace uno. Por eso, ¿se va a quedar como gentiles o se va a quedar como judíos? Pues obviamente como su pueblo, como Entonces queda como israelitas. Dice, entonces, ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. ¿Cuál era esa pared? Fíjense bien, porque esta es una mala interpretación que le han dado. Dice, aboliendo en su carne las que. ¿Cuál era la enemistad? Siéntate con. ¿Qué le decían a Pedro? No te sientes con él porque es un gentil. ¿Y no lo tenían prohibido? ¿Y qué le dijeron? No, ya no más. Le quitó la pared intermediaria de la enemistad, dice. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, no quitó los 10 mandamientos, sino que esa persona violaba los mandamientos. Y al ser perdonada, ya se pueden acercar. Para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz para con Dios. ¿Quién estaba en contra? ¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles eran los que no obedecían. ¿Cómo puedes sentar a alguien? Es más, yo te lo digo así. Sienta a tu mesa con todos tus niños a un pedófilo. ¿Qué te separa? Su transgresión. Te separa su transgresión.
Pero si Dios lo perdonó y es un hombre transformado, se puede sentar a la mesa. Porque así como un pedófilo, así como un asesino, así como un ladrón, pueden el Señor transformar sus vidas, pueden sentarse a la mesa. Eso es lo que tenían prohibidos. Esa era los mandamientos violados que estaban expresos en ordenanzas que no deberían de hacer y que hacían. Y esa era la pared intermediaria para crear en sí mismo las dos, el uno, un hombre haciendo la paz para con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo reconcilia a ambos? Por las infracciones también. Reconcilia a todos para con Dios, matando en ellos las enemistades. Era una enemistad porque tú no puedes. Es como alguien sucio con alguien limpio. O sea, dices, no, es que está sucio, no puedes presentarte a la boda así. Ya lo lavas, lo limpias y ya los puedes unir. Ya los puedes presentar. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los efraimitas. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, las buenas noticias, el evangelio de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu para con el Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo es extraño. O sea, ya no eres extraño. ¿Quién es extraño? ¿El judío? No. Tú, gentil, dejas de ser gentil. Ya no eres extranjero, ya dejas de ser extranjero. Él te acercó y te hizo pueblo. Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. Es que soy gentil. Entonces tú ni siquiera has entendido el pacto. Así que, hazte para allá. Dice, sino circuncidados. Perdón, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué es un conciudadano? Te vuelves de esa ciudadanía. ¿Y quiénes son los santos? El pueblo escogido Israel. ¿No pasas a ser ciudadano? Y miembro de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No dice del Nuevo Testamento. ¿Por qué dice de los profetas? ¿Los apóstoles de quién se montaban? Pablo, ¿de quién hablaba? De los profetas. ¿Qué predicaban? Pues lo que habían dicho. O sea, todo el fundamento está en los profetas. No está en el Nuevo Testamento. Las palabras del Nuevo Testamento son basadas en los profetas. Una vez me decían, una persona me dijo, encuéntrame al hijo, que Jesús es el Hijo de Dios. Digo, ¿en serio? ¿No has leído el Salmo 2? No te estoy hablando de María, no te estoy hablando de otra cosa. Vete al Salmo 2 y luego me platicas. Y ponte rebelde y vas a ver que vas a morir en el camino. Ahí está. Entonces dice, siendo el principal piedra del ángulo el Mesías, el que sostiene todo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, santo, santo, apartado. Kadosh, como lo kosher, apto, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada en el Espíritu. Fíjense bien, ustedes también son juntamente edificados. O sea, ustedes gentiles, que ya no son gentiles, que pasaron a ser conciudadanos, que pasaron a ser familia, que pasaron a dejar de ser extranjeros, extraños, advenedizos, los mete a ser pueblo. Entonces, ¿cómo sabes si eres trigo o eres cizaña? Por tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de vivir, no por tu manera de reunirte en el templo, no por tu manera de ir a la iglesia, no por ir el domingo a la iglesia, no por decirte ser, sino tu manera de actuar, tu manera de comportarte, tu manera de ser, tus obras, al ver una necesidad, dónde estás parado y qué estás haciendo. El trigo, a diferencia de la cizaña, el trigo cuando está cargado de frutos,
de obras, ¿sí? Está humillado. Y la cizaña se parece mucho. Tú dijeras es igual, pero la cizaña está erguida, orgullosa, sintiéndose más que los demás. Ahí está la diferencia entre obras y los que no hacen, porque ellos son perfectos, porque ellos no necesitan de esto, porque ellos no necesitan de los mandamientos. Ellos son buenos y Jesús ya los sanó de todos, ya los salvó de todo. Y pueden hacer su vida un cacahuate y no importa. Porque de casualidad todos los que mueren dicen, ya está, ya pasó a mejor vida con el Señor. No, espérame. En ninguna parte de las escrituras enseña eso. Y no por agüitarte la fiesta. Y como decía la cita que estabas tocando, dice, va a ser más ligero el juicio para Sodoma y Gomorra, que todos entenderíamos que si la manera en que fue exterminada Sodoma y Gomorra por medio de fuego, dijéramos ya fue juzgada, y no, dice que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Sí, o sea, no, la muerte no acaba en la quemada que les dio. No, ni ellos ya fueron juzgados en aquel momento, sino hasta el día del gran juicio, entonces todos vamos a ser juzgados. Sí, esto no acaba en la muerte, o sea, dices ya morí, no, hay segunda muerte. Y nadie se está cocinando en el infierno, eso también quíteselo de su cabeza. ¿Cómo te va? O sea, no es como en México, ¿no? Que según te mandan a la grande, ¿no? Todavía no eres juzgado y ya te mandaron a la grande, o sea, no aplica las leyes de Dios como las leyes de México. O sea, porque uno que se robó un helado, lo metieron a la grande. Y en el país se roban, no, o sea, nos han robado todo y todavía dan la carota y se presentan como buenos y nadie hace nada. Todos se quedan callados. Es que se amparan. Sí, porque están con fuero. Es lo que quieren quitar y no se los quieren quitar y que siempre sí, que siempre no y no se los van a quitar. Pero piensan que con eso ya la libraron. Piensan que con eso ya están fuera. Pero pobrecitos, de verdad, nadie les gustaría estar en sus zapatos. Eso se paga. O sea, aquí no. Aquí el que muere, duerme. Así como David dice, durmió. Y así solamente Él es Dios de vivos. Los está dejando dormir para después despertarlos. Y vamos a ser juzgados. Todos por tus obras, por tu manera de ser, tu manera de vivir. O sea, aquí nadie queda exento. Y nadie se fue al cielo y nadie se fue al infierno. Esto hasta que sea el juicio, ahí sí dice, desde aquí, el que va a entrar al gozo de mi papá y el que se va a ir donde está el diablo y sus seguidores. El diablo, la palabra diablo es el mentiroso. El que te ha engañado, el que te ha vendido que no es por obras, el que te ha hecho una farsa, el que te ha estafado y te ha sacado dinero porque de eso viven hoy en día. Debes de entender eso bien claro. Esto se trata de tu manera de vivir, no de si te congregaste o no. Si la congregada es para que te edifiques como hoy, para que aprendas. Pero todos debemos de estudiar las escrituras y todos debemos de quitarnos esa venda y todos debemos de practicar lo que dice las escrituras. Ese es el propósito del evangelio. El evangelio es la buena noticia de que te limpian de tus pecados, te sacan de la cárcel. Sí, pero ¿y ya de ahí sigues haciendo lo mismo? Se los he dicho 1000 veces, si te sacan de la cárcel, ¿vuelves a hacer lo mismo? No, pues no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más. Ese es el propósito del evangelio. Te perdono, pero vete y no peques más. Pero era un asesino, tú no lo juzgues, mira. Era un violador, sí, también él fue violado. Nosotros no podemos juzgar a alguien por lo que acabamos de ver. Nuestro juicio es muy duro. O sea, Jesús no le dijo, Yeshua no le dijo a la que había sido cachada en adulterio, vete y al rato paso. O sea, no. O sea, no te preocupes, vete y peca más. O ya te perdoné y sigues en tu camino. No. Se cambió de camino y lo siguió. Se adhirió a él. Buscando porque él le había perdonado y dejó de pecar. Ese es el propósito del evangelio, transformar las vidas, convertirse de las tinieblas a la luz. Tu manera de vivir son tus obras.
tu tarea diaria, tu manera, si eres hombre, tu responsabilidad, si eres mujer, tu responsabilidad. Eso ni es machismo ni feminismo. Entonces, ¿qué ahora las mujeres quieren ser los hombres? ¿Ok? Pues que paguen todas las cuentas y que mantengan al hombre y que el hombre esté en casa. Ah, no, pero no, porque es mantenido. Oh, bueno, entonces al revés. Ay, no, eres un machista. O sea, no se les da gusto con nada. Quieren todos los beneficios, pero no quieren hacer nada al respecto. Yo no estoy a favor del machismo ni del feminismo y no estoy ni en contra de... Estoy en contra de tanta babosada que se está haciendo. Porque por eso muchas mujeres están solas. Porque creer que no se van a someter a ningún hombre. Qué bonito era el cortejo y que el hombre sea fuerte y las proteja, ¿no? Antes, pero ahora, no, ahora la mujer quiere ser la fuerte. Ok, así que en todo lo que nosotros estamos practicando y todo lo que estamos haciendo debe ser basado en las escrituras y debemos de basarnos por obras, en el cumplimiento de la palabra de Dios, es decir, en los mandamientos del Eterno. Así que mediten en eso. Tú que eres Efraín y que estás lejos, ahora has sido acercado y que verdaderamente eres pueblo de Dios. Y si dices ser gentil, entonces no eres pueblo de Dios. Así que hasta aquí sería el estudio. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y feliz fiesta de Sukkot. Estamos en celebración, estamos en las cabañas, por eso se mueve todo, porque estamos en la intemperie, estamos protegidos por una azúcar elaborada con nuestras propias manos y es una bendición que estemos aquí y nos vemos el próximo cierre de la fiesta, el 8º día aquí mismo en la azúcar. Así que vamos a prepararnos, es el último cierre, ya es la azúcar. El último día que se duerme en cabañas es el jueves. El viernes ya vas a poder dormir en tu camita, pero es el 8º día y hay santa convocación. El viernes en la noche. Así que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.